los judíos somos los canarios en la mina del carbón. Y cuando atacan a los judíos, por fin van a atacar también a los asiáticos, a los latinos y a todos los otros grupos. Es lo que pasó en Alemania, es lo que pasó durante la Inquisición, y eso es un proceso siempre. Buenas tardes, yo soy Daniela Schwartz y esta es la verdad. Estoy aquí con mi estimado Rabino Tarlo, quien es latino honorario, porque este programa es de latinos para latinos, creado por latinos, pero él es latino honorario. Rabino Tarlo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En este programa tratamos de hablar de los eventos que están ocurriendo en nuestro mundo y ha sido una semana plena de eventos, ¿no? Podemos decirlo, ¿no, Ravi, notarlo? No cabe duda, no cabe duda. Ha sido una semana de demasiados eventos. Necesitamos un poco de tranquilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Eh, Nosotros creo que la historia más fuerte o de las historias más fuertes que hemos tenido es lo que está pasando en las universidades aquí en Estados Unidos. Estamos viendo manifestaciones, estamos viendo protestas, pero no son manifestaciones civiles, son muy violentos, son muy extremos, donde han tenido que llamar a policías, donde han tenido que llamar a fuerzas armadas, donde ha habido alteraciones físicas, donde ha habido acoso físico, acoso verbal a grupos de estudiantes, en particular judíos. Si puede hablar un poco del tema y lo que usted hay en Texas, lo que ha sido su experiencia. Bueno, primero me gustaría comenzar con una llamada que he recibido hace 2 días. Como tú sabes, yo vivo dos vidas. Una vida está dentro del mundo judío y la otra vida es que trabajo con policías internacionales sobre seguridad turística. Y a través de mi trabajo en el mundo de seguridad, conozco policías por todo el mundo. Yo debería la próxima semana estar en Dubái, pero a causa de los diluvios que ellos han sufrido, hemos decidido postergar. De todas maneras, me llamaron hace 2 días y me preguntaron si estoy bien, porque ellos han escuchado que hay tanta violencia en Estados Unidos, que hay tanto eh, posiblemente antisemitismo de lo que ellos están viendo, que querían saber si yo estoy bien y si necesito con mi familia ir a Dubái para ausentarnos por un tiempo, porque no es seguro en Estados Unidos. Estuve pensando, bueno, en cierta manera es muy lindo de su parte de haberme llamado y los aprecio mucho, pero en el otro sentido pensé, qué trágico que en estos 3 años hemos ido de un país bien seguro a un país donde policías internacionales están llamándome para preguntar cómo estoy yo y cómo está mi familia y están preocupados por mi bienestar. Y eso es trágico, pero representa, yo creo, la caída del prestigio norteamericano por todo el mundo en estos últimos años. Algo terrible. Y que quién habría imaginado que personas de otros países, sobre todo en el mundo árabe, me habrían llamado para preguntarme si yo estoy bien. Y creo que lo he dicho de forma perfecta. De verdad es una manifestación de la decaída de las instituciones americanas de los Estados Unidos. Sí, Es algo muy triste. Usamos mucho la palabra antisemitismo, que es la palabra académica, es la definición precisa, pero para los que no conocen lo que es la palabra antisemitismo, es odio judío, sí, punto. Es sí. odio hacia el judío y lo pueden
lo pueden decir de cualquier manera. Ahora han empezado con antisionistas, donde dicen que están en contra del Estado de Israel, pero no en contra de judíos, que es como decir, pues yo estoy en contra no tengo problema con italiano, pero estoy totalmente en contra del Estado del país de Italia. No creo que debería de existir, que es totalmente incongruente. Obviamente la gente que está protestando sabe muy poco. Otra vez fue muy interesante. La última vez cuando yo estuve en Dubái, me preguntaron, ¿cómo es que los norteamericanos saben tan poco de la historia de Medio Oriente? Primero me preguntaron, el nombre del país era Judía, Judía de judíos. O sea que la gente original eran judíos. Segundo, la mayor parte de los ciudadanos de Israel no son blancos. Ahora, hablar de raza de un país para otro, de un pueblo que está dominando al otro, nunca pasó. La gran mayor parte de la gente de Israel, de los judíos de Israel, son sefardí, de los países árabes, y siempre han estado ya desde hace 3.000 años o más. Tercero, que no había, la palabra Palestina siempre significaba judíos hasta 1977, cuando cambiaron el nombre a causa de Rusia. Pero yo creo que no deberíamos debatir eso. Me parece que hay cosas más profundas. Primero, estos disturbios no tienen nada que ver con Israel ni con judaísmo, en cierta manera. Es un ataque contra la civilización occidental. Y había ayer en George Washington un grupo de personas de los países asiáticos, China, Japón, etcétera, etcétera, que decían que los judíos somos los canarios en la mina del carbón. Y cuando atacan a los judíos, por fin van a atacar también a los asiáticos, a los latinos y a todos los otros grupos. Es lo que pasó en Alemania, es lo que pasó durante la Inquisición, y eso es un proceso siempre. Cuando gente nos ataca primero, durante la época medieval había un actor, se llama Yehuda Halevi, que decía que somos el corazón del mundo, en el sentido que el corazón es el órgano que se enferma más rápidamente y después muere el cuerpo. Y él decía que los judíos somos así. Primero atacan a los judíos porque es más fácil, pero por fin toda la civilización va a tener una decaída. Estoy totalmente de acuerdo. También es importante ver lo que son estas instituciones y lo que están enseñando, porque ahora están empezando con esta agresividad en contra de judíos. Y si uno quiere saber si algo es racista o no, o si algo es incorrecto o no, es muy fácil. Cuando están atacando a cierto grupo, reemplaza ese grupo con cualquier otro. Lo puede reemplazar. Ahorita son judíos, pero tiene razón este grupo asiático. Lo último que pueden decir es, bueno, ahora estamos en contra de asiáticos, ahora estamos en contra de gente de Japón, ahora estamos en contra de gente de, Dios no lo quiera, de México o de Ecuador, o de, elija cualquier etnicidad. ¿Y por Sí, qué será? esa es la manera de realmente ver si algo es racista, pero cuando estamos hablando de estas instituciones que hace años eran algo respetable, hoy en día no reconocen que hay dos géneros. Hoy en día todo mundo o sea, esto ha estado viniendo desde hace un tiempo que se han vuelto en campamentos de indoctrinación radical. Todo mundo es víctima, todo mundo sufre estas microagresiones, pero ignoran completamente las macroagresiones y la máxima agresión, que es pedir, exigir la eliminación de toda una raza de gente. Es increíble que están hablando de genocidio hecho por Israel, que ha
luchado la guerra más civilizada de la historia del mundo. O sea, si yo veo la tasa de muertos contra soldados, la tasa que Israel está produciendo es mucho menos que cualquier otro ejército del mundo. Pero si fuera jamás que tuviera la oportunidad de matar, ellos sí querían matar por matar, querían asesinar por asesinar. Y no les importó si la persona es criatura, si la persona es mujer, si es un viejo, un anciano, no importó. Si tú hiciste el horror de haber nacido judío, entonces yo quiero matarte. Eso es genocidio. Ahora, lo que sí me pregunto es que ellos que están haciendo estos disturbios universitarios no es parte de la continuación. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en Black Lives Matter, que la vida negra también importa. Pero nota, no dijeron también, si hubieran, decían, Black Lives also matter, la vida negra también importa. Eso yo estaría 100% a favor, pero decir que vivimos en 2020, que había disturbios, destrucción de tiendas, de calles, y eso apoyado por ciertas personas de la izquierda extrema, que todavía son miembros del gobierno y que ahora están diciendo exactamente la misma cosa. Pero lo que debería decir es que Jewish lives don't matter. La vida judía no importa. Entonces, tenemos que preguntar, porque un grupo, y yo quiero que todas las vidas importan. Es importante que nadie sufra. Y estoy 100% de acuerdo en eso. Pero no puede decir que un grupo por nacer es malo y otro grupo por no nacer, por vivir es bueno. Eso ya es racismo. Sí, es racismo. Y este juego que hacen con la política de identidad, de decir, tú eres tal y esto es tal cosa, hablemos de identidad. Bueno, hablemos un poco de Israel. Como usted mencionó, la gente blanca, la gente europea, la gente supuestamente de estos manifestantes dicen que son los enemigos, para decirlo de una forma muy cruda, son la minoría en Israel. En Israel hay casi 2 millones de árabes quienes viven ahí, tienen ciudadanía, tienen todos los derechos. Los ataques de Hamas, los rasgos que más se encontraron fueron los permisos de trabajo de gente quien vivía en Gaza, quien, quien entraba a Israel todos los días para trabajar. Bueno, uno de los trabajadores de los kibutzim atacados estaba trabajando ahí durante 30 años. Pero usted que es experto en turismo, creo que hoy en día existen 11 países donde israelíes no están permitidos entrar, Sí, donde judíos no están permitidos entrar en absoluto. El momento que vean un pasaporte israelí o una estampa de Israel, están totalmente rechazados. tiene toda la razón. Pero la cosa más importante es que tenemos que preguntar a estas gente que están haciendo estas manifestaciones, ¿por qué no hicieron ninguna manifestación contra los medio millón de personas muertas en la guerra en Siria? Silencio. ¿Por qué no están diciendo nada contra lo que está pasando hasta hoy en día contra musulmanes en China? ¿Por qué hay silencio total sobre lo que está pasando en los países de la ex Unión Soviética? ¿Por qué no están diciendo nada sobre lo que pasa entre los turcos y los kurd de Kurdistán? No escuchamos nada. O sea que simplemente están preocupados por una cosa y nada más. Y eso significa que cuando uno no quiere tratar a todo en una forma igual, entonces sabemos que ya son fascistas. Y ellos no quieren decir que son fascistas, quieren decir, no, que yo soy muy moral. Pero la verdad es que sus acciones o falta de acciones indica un fascismo muy importante.
Y eso incluye y está en cierta manera provocado por la prensa norteamericana o la prensa de Europa y los medios de comunicación. Y tenemos lo que yo llamo la generación de TikTok. No saben nada. La ignorancia de nuestros universitarios es tremendo, pero también de los catedráticos, de los profesores que están enseñando en las universidades, también es eh, increíblemente, la ignorancia de ellos es algo sin palabras para describir, porque tenemos una generación de ignorantes enseñados por otra generación de ignorantes. Y yo creo que un en un século, no sé cuándo será, en el siglo XXI, XXIII, XXIV, van a llamar esta época la época de la tontería, porque es la edad de las tonterías. Y estamos, la verdad, pensando exactamente como si estuviéramos en la edad medieval. Y creo que es hasta peor de la edad medieval, porque un incidente local se puede convertir en un evento internacional. Sí. Es muy importante también hablar sobre esta ignorancia que están demostrando todos estos manifestantes, porque como usted mencionó, tenemos una cantidad de problemas en el Medio Oriente, en otras partes del mundo, donde la gente está bajo opresión, verdadera opresión, porque les encanta dividir aquí los manifestantes entre el que hace la opresión y el que sufre opresión, que puede decir, o sea, una palabra fea o algo que no les guste en sus sentimientos, pero la realidad es que en Irán las mujeres son asesinadas Pues por la policía de moralidad por si demuestran un poco de su cabello. Hoy en día la esclavitud es mayor problema. Tanto hablan de la esclavitud y cuando los Estados Unidos tuvo esclavos y cuando Inglaterra tuvo esclavos. Inglaterra y Estados Unidos, todos los países del mundo han tenido esclavitud. Todos los países del mundo, la gran mayoría, aún lo tienen y es un problema mayor el día de hoy que cuando lo tenían Estados Unidos. Los Estados Unidos e Inglaterra fueron los únicos países, fueron los primeros países en decir, esto no es bueno y lo vamos a parar. Pero de eso nadie se acuerda, eso nadie reconoce. Siguen hablando de algo que pasó hace una cosa horrenda, que pasó hace más de 200 años, de lo cual nunca nos debemos de olvidar, pero veamos lo que es, donde estamos el día de hoy. Veamos dónde hay los verdaderos problemas el día de hoy. yo siempre me pregunto, ¿por qué no están protestando lo que está pasando en la frontera norteamericana-mexicana? Hoy en día tenemos más esclavos en la frontera, más mujeres violadas. Tenemos lo que se llaman árboles de violación, donde la gente se jacta de su capacidad de violar mujeres. Yo no veo ninguna protesta. Yo no veo ninguna protesta contra niños que están secuestrados y vendidos y que no, casi no hay en ninguna ciudad hoy en Estados Unidos donde no se puede encontrar personas indocumentadas que trabajan casi como esclavos. Y eso es una tragedia. Si alguien quiere protestar, comenzamos aquí, en donde vivimos. Es muy fácil culpar a los otros. Es muy difícil cambiar lo que está pasando. Hoy en día, yo no veo mucha gente que está bien preocupada por todas las mujeres violadas, vendidas, dadas como regalos de Navidad. Y si el mundo latino no se da cuenta de todo eso, más y más latinos van a sufrir. Y es importantísimo que en el mundo latino, que saben que lo que está pasando en el mundo judío también va a pasar a ellos. Y ya está pasando, no que va a pasar, ya está aconteciendo. Y que están utilizando en otra manera y van a deshumanizar la raza latina. Sí, yo no sé si hay tal raza, pero digamos los del mundo hispano parlante. Terrible, espantoso. Y eso siempre comienza con la muerte del canario en la mina de carbón. Para los que no saben, la frase el canario en la mina
es decir, que los trabajadores quienes estaban en las minas siempre llevaban un pequeño pájaro, un canario. Fue Y, canario siempre. y cuando el ambiente se volvía tóxico, el canario era el primero, caía dentro de su jaulita y moría, pero aún les daba tiempo para la gente alrededor, para los seres humanos, para los trabajadores, salir de la mina antes de que fuera tóxico para ellos. Sí, Entonces, para explicar un poco la sí. frase, a los judíos siempre han dicho que son los canarios en la mina, porque cuando atacan primero a los judíos, Después no atacan a tratan los... de atacar a los demás. Bueno, me parece que es una conversación un poco deprimida, pero bien necesaria, porque tenemos que despertar a la gente. Y ya estoy viendo, por ejemplo, había hoy contra protestas contra los antijudíos protestas en George Washington, no hechas por judíos, hechas por personas de Asia, que decían, si ustedes atacan a los judíos, sabemos que van a atacarnos también. Es exactamente lo que les pasó, por ejemplo, que Harvard, que siempre ha tenido una cuota contra el número de judíos que pueden estudiar allá, ahora también tiene una cuota contra la gente asiática, porque dicen que estudian demasiado, son demasiado honrados, son demasiado inteligentes. ¿Cómo podría ser que una institución como Harvard está contra una persona porque es demasiado inteligente? Increíble. Pues eso pasa, Rabino Tarlo, cuando estamos jugando el juego de la política de la identidad. Sí, Porque lo que pasa es que nos ponen en una clasificación de sí, víctimas, ¿no? ¿Quién está en lo más alto de víctima? ¿Quién sigue? ¿Quién está abajo? Y no tiene nada que ver con excelencia, no tiene nada que ver con mérito, tiene que ver exclusivamente con la identidad que un grupo le pone a otra persona, sea el sí. color de su piel, sea su religión, sea su género, su orientación sexual, sea lo que sea. Y es totalmente en contra de los valores americanos, Sí. porque este país que nos ha dado la bienvenida a tantos, que nos ha abrazado, nosotros estamos unidos por las ideas, la idea de la libertad, la idea de la democracia, la idea de la excelencia, y es que de dónde vengas y quién seas, tienes oportunidad aquí. Y eso se ha olvidado, y no por el color de piel de alguien, o su orientación, o su género, o su religión, merece ni más ni menos. Bueno, para terminar, tal vez deberíamos dar énfasis a la palabra unidos. O somos unidos o nosotros vamos a decaer. Y eso es exactamente lo que Lincoln nos enseñó hace más de 100 años, que una casa dividida contra sí misma se va a caer. Y si queremos mostrar que esta experiencia norteamericana va a sobrevivir, tenemos que estar unidos y querer a cada persona como alguien hecho en la imagen de Dios. Porque si uno cree en Dios, tiene que creer que todos somos hijos. Hasta luego. Que pase Hasta un luego. buen día. Muchísimas gracias, Rabino Tarlo, y hasta la Hasta próxima.